Hola, espero que se encuentren muy bien y bueno, seguimos con estas dinámicas para conocer a las y los integrantes del grupo de estudios sobre Eurasia. Y el día de hoy es una ocasión muy importante para nosotras y nosotros porque estamos por conocer el trabajo de la doctora Lucero Jazmín López Olivares. Y pues un saludo muy especial, Lucero, hasta allá, hasta donde te encuentras. Le saluda Abdiel Hernández. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola. Muchas gracias por la entrevista. Me encuentro muy bien. Un honor participar en este grupo y tener tantos compañeros con los cuales tener discusiones tan interesantes en torno a los temas de Eurasia. Y precisamente en ese sentido, para que nos vayamos conociendo, quienes estamos en este grupo de estudios sobre Eurasia, me gustaría que te fuéramos profundizando un poquito en ti, en Lucero. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? Dinos, cuéntanos un poquito más de tu formación académica para que quienes nos están viendo en este momento puedan acercarse también a ese lado humano que tienen de repente las personas investigadoras y sobre todo en esta cuestión de una juventud que tú nos estás compartiendo también, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Pues yo soy parte de los perfiles alternativos aquí en el GESE porque yo tengo formación en filosofía. Estudié filosofía en la Universidad Autónoma de Baja California, dado que yo soy de la ciudad de Tijuana, estudié desde el 2008 hasta el 2013. Durante esta época, pues yo tuve varias oportunidades de salir de la ciudad a distintos congresos en el interior de la República, pero también tuve la oportunidad de estudiar medio año en España, en la Universidad de Salamanca, y pues en esta oportunidad yo tuve mucho contacto con otros perfiles profesionales. Entre ellos, pues estudié mucho la filosofía de Miguel de Unamuno y entre ellos también al autor Arthur Schopenhauer, que fue como mi primer contacto con el pensamiento de India, que esta es mi región de estudio. Entonces, durante la época de licenciatura, comencé yo a enfocarme en este autor y pues me di cuenta de toda la vastedad, ¿no? del pensamiento indio y todo lo que hacía falta por trabajar, en especial desde una perspectiva hispanoparlante, digamos, y sobre todo desde Latinoamérica, ¿no? Entonces, ese fue como el primer punto de encuentro con la investigación que realizo hoy en día. Y después de que regreso a Tijuana, pues continúo con las investigaciones sobre Schopenhauer, pero pues ya no alcancé a hacer mi tesis sobre él, solo que, sobre todo porque ya necesitaba titularme, ¿no? Entonces, un par de años después ingreso a la maestría en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África, bajo la dirección de Benjamín Preciado Solís, quien me ayudó a comprender muchísimos aspectos en torno a la historia, a la literatura, a la filosofía de India y junto a él pues desarrollamos la traducción de un texto llamado Mokshadharma Parvan, bueno, algunos fragmentos que tratan sobre la concepción del yoga y sobre la perspectiva teológica ya del hinduismo, sobre todo en un texto que no es propiamente, digamos, uniforme, es decir, es un texto que se escribió durante muchísimo tiempo y además de que son bastantes volúmenes el Mahabharata, y durante la maestría, pues estuve desarrollando estudios en torno a este fragmento del libro 12 del Mahabharata, y con esto, pues tuve también la oportunidad de estudiar algunos meses en Londres, en la Escuela de Estudios Asiáticos y Orientales de la Universidad de Londres, y ahí también conocí otras perspectivas en torno a cómo se traducen los textos en sánscrito, que es también a lo que me dedico, ¿no? A traducir de sánscrito a español y que también gracias a mis maestros en el Colegio de México, pues pude desarrollar más a fondo, ¿no? Esta habilidad. También durante esta época estuve trabajando en torno al análisis del yoga, a la literatura en torno al yoga,
y de la escuela Samkhya, porque era en realidad la que me interesaba. Y pues todo esto ayudó para conformar al final mi tesis de maestría, sobre todo por la cuestión de la iconografía también, que era en lo que se especializa mi director de tesis, Benjamín Preciado. Y todo este conjunto me ayudó mucho para mi tesis doctoral, porque una vez que dejo la Ciudad de México, que me titulo de la maestría, regreso a Tijuana y pues aquí desgraciadamente no hay mucho desarrollo de estudios sobre Asia, ni sobre África tampoco. Y pues entonces yo buscaba cómo conjugar todo esto que ya había aprendido con lo que se desarrolla aquí, que aquí, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte son muy buenos en el análisis de estudios de migración y de estudios regionales también. Entonces, dije, bueno, aquí no se ha hecho casi nada sobre India, hay muy poca literatura también académica sobre migración de Asia a México. Hay sobre algunos países, por ejemplo, Japón, China, algo sobre Corea, pero de India hay muy poquito. Hay algunos textos que se hicieron durante los años 90 con Isabel Duque o con Kiran Saxena, quienes sí estudiaron un poco sobre cómo la migración Sikh se dio a principios del siglo XX a México, pero de ahí en fuera hay muy poco desarrollo al respecto. Entonces, eso fue el pie bueno, el punto de partida que yo tomé para empezar la investigación que hasta la fecha hago. Entonces me dije, bueno, si todos estos migrantes llegaban a las costas de México y se venían hacia el norte, ¿por qué no hay textos o más desarrollo, ¿no? sobre este fenómeno hasta la fecha? Sobre todo porque aquí en Tijuana, pues es la frontera más visitada del mundo, llegan migrantes de muchísimos lugares y pues yo me preguntaba, ¿por qué no hay nada sobre India o sobre gente del sur de Asia que llega a la ciudad? Porque necesariamente tienen que llegar aquí de algún otro modo, ¿no? Esa fue una de las partes que dio origen a mi tesis doctoral, la cual trabajé con Olga Odgers durante 3 años. Y pues mi punto de partida era tratar de identificar cómo estas personas que migran desde India y se establecen aquí en la frontera norte lograban adaptarse, sobre todo en el aspecto religioso, que es lo que a mí me interesaba, estudiar hinduismo. Para esto yo dije, bueno, si identificamos a la población originaria de India que se establece aquí y después les preguntamos cómo le hacen para recrear los rituales, sobre todo viniendo de una población que es 95% hindú, es decir, que el hinduismo es hegemónico y es mayoritario, y llegan aquí a Tijuana y son minoritarios y no hay templos y no hay lugares donde puedan conseguir fácilmente sus insumos religiosos, pues ¿cómo le hacen, no? Para continuar siendo hindúes en este contexto. Entonces, esa fue la pregunta que a mí me dio origen para continuar la tesis de doctorado. Y para ello, pues mi asesora, Olga Odgers, que muy, muy pacientemente me decía, oye, pero no hay hindúes aquí, no hay hindúes. Yo, ¿cómo no? Sí hay, en el censo aparecen 70 personas, pero hay. Entonces, bueno, en realidad aquí en Tijuana en el censo aparecen 56, que son muy poquitas, pero eso nos dio también la oportunidad de estudiar un aspecto de la religión como microminoría, ¿no? Y originaria de Asia. Entonces, una vez que logramos conseguir entrevistas, que logramos identificar templos, porque ellos precisamente no hacen proselitismo religioso, entonces hay que hablar su lengua o tratar de hablarles de aspectos que ya conozcan, porque precisamente como muchos mexicanos no conocemos aspectos bastante específicos del hinduismo, pues por eso prefieren no hacer proselitismo, bueno, algunos. El caso es que con la tesis de doctorado nos dimos cuenta que sí, en esta ciudad, a pesar de que no haya mucho conocimiento, digamos, sobre poblaciones originarias de Asia,
sí existen y sí están, pues, están presentes y aún así tratan de recrear sus aspectos culturales de una forma u otra. Y pues mediante mi tesis, que yo para esto, con mi formación en filosofía y como sanscritista, pues tuve que aprender otros aspectos, ¿no? Para realizar esta investigación. Para ello, pues tomé clases de etnografía, de antropología cultural, estudios de migración. Y todo esto en realidad ayudó mucho a que yo obtuviera una visión un poco más amplia en torno al análisis de este tipo de población, porque pues yo solo lo veía, por ejemplo, desde el análisis de la filosofía de la cultura, pero ya yendo directamente a preguntar a las personas, pues eh, mis perspectivas cambiaban, ¿no? Porque pues una cosa es lo que nosotros leemos en los libros sobre lo que es, por ejemplo, el hinduismo y otra lo que en realidad se lleva a la práctica. Entonces, para poder estudiar este fenómeno tan complejo, pues yo tomé una perspectiva que ahorita está muy en boga en sociología cultural, que es la perspectiva de la religiosidad vivida, en la cual se toman aspectos más bien de la materialidad en la religión, en los aspectos de la práctica en la vida cotidiana, más bien en lugar de en el templo, y pues a partir de ahí estudiar cómo las personas viven su religiosidad, ¿no? En el día a día. Entonces, aquí la aportación fue utilizar esta metodología a partir del análisis de una población microminoritaria y originaria de Asia, ¿no? Entonces, a partir de ahí me di cuenta que a esta perspectiva también le faltaban bastantes cosas. Entonces, junto con mi directora, hicimos una estrategia metodológica multiescalar, es decir, a partir del análisis de diversos aspectos en la práctica, ya sea a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunidad y ya a nivel transnacional, vimos cómo es que la práctica va cambiando, porque eso también depende de cómo las personas migran, cómo se adaptan a la ciudad, qué dejan de practicar, qué dejan de hacer. Y entre estos aspectos, pues cuenta el vegetarianismo, por ejemplo, que la gran mayoría de hindúes pues son vegetarianos, pero hay algunos que llegando aquí ya dejan de serlo. La gran mayoría continúa siendo vegetariano, ¿eh? Porque esa es un aspecto que los ayuda a mantener el vínculo, ¿no? Con India y con el mundo que dejaron atrás. Entonces, mantener el vegetarianismo es como parte de su disciplina personal y que trasciende, digamos, lo meramente cotidiano, sino que tiene que ver con un enlace con lo trascendental, ahora sí. Este tipo de aspectos me ayudaron a continuar con la investigación y ahora, después del doctorado, continuó con una estancia postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Cuernavaca, con la UNAM, en la cual ahora enfoco la investigación en la población mayoritaria en México, que es en la Ciudad de México, que ahí viven alrededor de 780 personas originarias de India, y pues es una cantidad completamente diferente a la de Tijuana, ¿no? Que acá son 50 y tantas. En Ciudad de México la diáspora es relativamente pequeña también, pero a diferencia de Cuernavaca, que también son unas 35 personas aproximadamente, ahí se ve otra diferencia abismal. Es como sucede acá en Tijuana. En Tijuana son 50 personas, por ejemplo, pero en San Diego viven 41,000, ¿no? Es una diáspora también grandísima. Y es abismal la diferencia, ¿no? Porque es la segunda gran diáspora de Estados Unidos. La primera es en Nueva York. Ahí viven más de 50,000 personas. Entonces, la segunda es en California. Entonces, eso, al menos a los que viven aquí en la frontera, les permite acceder a tiendas especializadas, a templos, a centros culturales, pero solo para los que son del sur de India. Entonces, esto es una diferencia bastante notable porque
en India, como todas las regiones son distintas y todas tienen manifestaciones culturales diferentes, ya sea lengua, formas de ritualidad, formas de expresión cultural distintas, entonces cuando migran, no necesariamente las personas de India se unen, que eso es uno de los hallazgos que yo realicé, como sucedería, por ejemplo, con la población mexicana en Estados Unidos, ¿no? Que allá sí se da mucho esta unión entre migrantes, pero con las personas de India no. En especial porque las diferencias lingüísticas sí son un factor importante a la hora de encontrarse, ¿no? Pero bueno, en Ciudad de México he encontrado que ahí las diásporas sí son un poco más unidas a diferencia de aquí en el norte, que eso ya también es parte de las publicaciones que estoy preparando en estos meses. Pero en esta estancia he tenido la oportunidad también de revisar archivos. He ido, por ejemplo, al Archivo General de la Nación y al Archivo de Relaciones Exteriores, al Archivo Histórico, y he encontrado bastante información respecto a las primeras migraciones de indios a México. Y bueno, ya con esto estoy preparando una publicación, espero que en libro, porque como es bastante información, sí da para hacer un libro. Entonces, muchos de los problemas que había a principios del siglo XX eran precisamente porque cuando migraba la gente desde India, llegaba aquí a México con el fin de cruzar a Estados Unidos, pero en Estados Unidos los estaban persiguiendo debido al movimiento Gadar, que era un movimiento de origen Sikh en San Francisco, California, que buscaba la independencia de India y estaban gestionando todo desde acá, ¿no? Entonces, también el gobierno de Estados Unidos los estaba persiguiendo y para esto piden constantemente al gobierno de México que atrape a estas personas, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo que hubiera tanta persecución durante principios del siglo XX a los migrantes indios y que incluso también hubo varias persecuciones en Sonora, o casos en los cuales despojaban a las personas de sus propiedades o que incluso el gobierno inglés interviniera, ¿no? En defender a sus ciudadanos. Entonces, cosas así son las que uno se encuentra en el archivo y que uno pues debería seguir investigando ahí, ¿no? Porque hay bastantes historias que vale la pena rescatar. Ahorita en la estancia postdoctoral todavía sigo en la investigación con migrantes de India, que en Cuernavaca he encontrado muy poquitos, la gran mayoría son académicos que trabajan en la universidad y pues han logrado una vida bastante acomodada, mientras que en Ciudad de México pues hay distintos ámbitos en los cuales se desarrollan, pero sí es una diferencia bastante notable entre los que viven aquí en el norte y en el sur de México. Pero bueno, todavía continúo en ese trabajo. Interesante labor la que nos platicas, desde esto que llamas estudios alternativos dentro, o el perfil alternativo dentro del grupo de estudios sobre Eurasias, pero pensaría más bien que es un perfil necesario respecto a algunas cuestiones que de repente parecerían que están dadas por hecho, que se dieron por generación espontánea y que India llegó a ser lo que es hoy como país sin la necesidad de este tipo de relaciones sociales que, digamos, no solamente se circunscriben a un área determinada, sino a movimientos o desplazamientos humanos que tú has estudiado en específico en el caso mexicano. Me llama mucho la atención esta cuestión de cómo brincar de un autor como Schopenhauer hacia los estudios de India, porque pues precisamente por lo que yo estoy entendiendo en la plática que tú nos estás compartiendo ahorita es que esa capacidad de preguntarse que la filosofía, digamos, emana dentro de la cuestión, digamos, esencial de de la ciencia, pues no se ha alejado nunca de ti. ¿Por qué las diásporas hacia países como México? ¿Cómo seguir siendo hindú desde esa cuestión de la religiosidad que tú nos estás de alguna manera compartiendo, incluso como una metodología de lo que es esta religiosidad vivida, ¿no? Que va escalando de alguna u otra manera en los estudios de la sociología cultural, que me parece que también tú has hecho
hay un trabajo muy importante respecto a lo que es la multidisciplina con los estudios de la migración, con los estudios de la cultura, con los estudios de la misma etnografía, y hay hallazgos bien importantes desde un trabajo historiográfico que estás realizando tú en gabinete, en donde por lo que entiendo, no solamente es una interpretación de lo escrito, sino también de esta parte fotográfica, porque tienes por ahí tú algunos trabajos también de fotografía y quiero creer que también hay una interpretación también de todo este tipo de, pues vamos a decir, material el que tú tienes acceso y también tienes una metodología muy interesante, ¿no? Esperemos pronto leer ese libro que estás tú ya, pues de alguna manera visualizando, porque también acceder desde países como México a una bibliografía actualizada respecto a este tipo de movimientos que de repente digamos, no los podemos ver porque estamos más concentrados probablemente en el papel de India en el BRIC o los BRICS, mejor dicho, o en lo que está haciendo ahorita un presidente de India que pretende cambiar el nombre, pero a veces no comprendemos por qué se dan esas dinámicas, sino que hasta alguien que llega como tú a explicar que hay toda una cuestión multisecular que va escalando, que no necesariamente se circunscribe a una incluso religiosidad hegemónica, como lo mencionabas, es fundamental. Para ir cerrando este conversatorio, estimada Lucero, danos algunas recomendaciones sobre cómo estudiar el acontecer de India en estos momentos. Ya nos has dado algunas luces sobre por qué escogiste el área, la región de estudio, cómo han sido tus publicaciones, hacia dónde se han dirigido, por ejemplo, este tipo de trabajos, pero probablemente en algunos lugares en los que podamos encontrar tus conferencias o tu trabajo también que incluya esta reflexión, te lo agradeceremos mucho. Pues ahora la publicación más reciente, ya como tal, es en la revista de estudios sociales que apareció el año pasado, finales del año pasado, que en conjunto con Olga Odgers publicamos un artículo sobre altares domésticos hindúes en Tijuana. Ahí aparece mucho acervo fotográfico en torno a los altares y cómo las personas originarias de India que viven en la región reinterpretan los rituales o hacen algunas adaptaciones, ¿no? A partir de lo que encuentran en el contexto. Que eso también es un aspecto importante, cómo las hibridaciones culturales entre México e India se dan en este tipo de aspectos religiosos, ¿no? Que incluso aquí en Tijuana hay un templo en donde se dan este tipo de manifestaciones bastante curiosas, que a veces algunos vayans o canciones religiosas se cantan con mariachi o que dan comida híbrida entre india y mexicana, por ejemplo, tamales de verduras al curry o dan chana masala con arroz mexicano o con arroz indio. Entonces, este tipo de productos culturales son bastante únicos y bastante curiosos y bueno, se celebra también porque pues implica cierta hermandad entre ambas poblaciones, ¿no? Es decir, que hay cierto intercambio entre mexicanos e indios y se dan este tipo de productos. Pero bueno, también se puede consultar mi tesis doctoral en la página de COLEF. Ahí pues hay muchísima información en lo que constituyó la investigación de 3 años, que incluso durante esa época pues fue la pandemia y ya no pude ver, digamos, ciertos aspectos, por ejemplo, en Estados Unidos, porque cerraron la frontera y, pero esto pues dio la oportunidad de ver otros aspectos, por ejemplo, la práctica virtual, cómo con el uso de internet o de ciertas tecnologías se hacen rituales, ¿no? A distancia, o cómo mediante videollamadas las familias indias en México tienen contacto con las familias allá en algún estado de India y pues por medio de la videollamada se hace algún ritual, ¿no? O se asiste a algún tipo de evento religioso. Entonces, todos esos aspectos todavía requieren mucho trabajo eh, y ahorita pues tengo algunas publicaciones pendientes ahí de revisión, ya sabemos cómo son estos procesos de las publicaciones en revistas, pero pues ahí están en proceso todavía. Y también se viene una traducción que tengo pendiente del Mahabharata, de algunas historias, porque todavía sigo traduciendo sánscrito, así que eso lo mantengo todavía para que no se me olvide.
porque sí, el sánscrito está medio complicado. Me imagino, pues ahí está este acercamiento que tenemos con la doctora Lucero Jazmín López Olivares y que pueden ustedes encontrar su trabajo en esta revista de estudios sociales, pero también en los repositorios de tesis del COLEF. Y hay cosas muy interesantes que, pues probablemente si ahorita nos puedes regalar algún dato de contacto, estimada doctora, sobre cómo acercarnos a ti, porque seguramente va a haber personas que estarán interesadas en esta suerte de sincretismo, si me lo permites decir así, culinarios que de repente uno no pensaría que existen en la cuestión, por ejemplo, del tamal, que es una cuestión como que muy de la cultura o que se asocia mucho, mejor dicho, a la cultura mexicana, pero que no es ajena, por ejemplo, a esta fusión que de repente se puede permitir con algunas culturas que parecerían ser de repente muy lejanas, pero por lo que tú nos estás diciendo, pues prácticamente las tenemos aquí e incluso en la cuestión musical, como tú lo estás señalando. Uno de los ejemplos que podemos tener ahorita con la entrevista con la doctora López Olivares, pues precisamente radica en que mucho de esto que se está realizando en el grupo de estudios sobre Eurasia no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Estamos escuchando aquí ese acompañamiento que se ha tenido desde la parte de el asesor de tesis en la cuestión de filosofía hasta ahora también con estos trabajos en conjunto en donde, bueno, podríamos ahondar, yo pensaría que en más temas. ¿En dónde te podemos localizar, doctora? Pues mi correo de CRIM es l.lopez@crim.unam.mx. Igual en la página de postdoctorantes de el CRIM de la UNAM, ahí también pueden encontrar mi perfil con todos mis datos más actuales y sobre publicaciones y demás. Porque ahorita el congreso más próximo en el cual voy a participar es el de Eranos, me parece, que va a ser en la Universidad Metropolitana. Y pues sí, un congreso sobre el círculo de Eranos, donde voy a hablar sobre Mircea Eliade. Ujú. Vamos a estar muy atentas y atentos al desarrollo de tu trabajo. Me gustaría que nos pudieras cerrar esta sesión con alguna reflexión que tú tengas para aquellas personas que quisieran acercarse a los estudios del sur de Asia o de Eurasia, o si quieren de manera específica sobre India. ¿Qué es lo que tendrías tú que recomendarnos? Pues estudiar directamente los textos, ¿sí? Uno se enamora de India a partir de Mahabharata, de la Bhagavad Gita, del Gita Govinda, que es mejor irnos directo a las fuentes que a lo que otros tengan que decir, porque hay hasta la fecha mucha controversia, ¿no? Entre las interpretaciones, pero es mejor hacerse una opinión propia y ya después contrastarla con las opiniones de cualquier académico. Pero sí, es mejor irnos a las fuentes directas y mucho mejor si son las originales. Pues gran recomendación esta de acudir a las fuentes originales. Me parece que es una tarea también, como lo hemos visto en la entrevista con la doctora, que merece un esfuerzo específico. Estamos hablando de trabajos de traducción también que se están realizando en términos de la historia académica de la doctora Lucero López Olivares. Y pues agradecerte, doctora, por esta entrevista e invitarles a que conozcan más sobre los perfiles de este GESE del Grupo de Estudios sobre Eurasia y nos vemos a la próxima. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchísimas gracias.